Hola, buenas tardes. Bueno, empezar que la resistencia a insulina es importante conocerla porque es cuando lo más básico, es cuando las células del cuerpo no responden bien a la insulina, que la insulina es muy importante para que pueda utilizar la glucosa, que es el combustible que necesita el cuerpo para tener energía necesaria para funcionar, para poder vivir, ¿no? Entonces, esto es importante con lo básico. Y por eso también me gustaría especificar qué es la insulina, para que todo mundo podamos familiarizar con y la relación, encontrar la relación que existe glucosa-insulina. La insulina básicamente es un hormona que se produce en el cuerpo por el páncreas y se eleva en respuesta a la cantidad de glucosa que existe en la sangre. Es importante tener en cuenta que la insulina es básica para que pueda entrar la glucosa a la célula y se lleve a cabo el metabolismo y nos dé la energía que necesitamos para poder vivir. Esto podemos tener una comparación como si la insulina fuera la llave que bueno, va a abrir las puertas que hay dentro de la célula para que entre la glucosa. Ya viendo esto, analizando esto, vamos a ver por qué la resistencia a la insulina es cuando la sensibilidad de la pared celular a la insulina disminuye. Eso que podríamos compararlo como si la llave no embona bien a la cerradura y cuesta trabajo abrir o en pocas puertas se pueden abrir. Entonces, esto se va a ver reflejado en que muchas veces cuando consumimos muchos alimentos con mucha glucosa, mucho azúcar, va a elevarse el azúcar en la sangre. Esto va a generar que suba el azúcar y se proyecta un aumento de insulina. Y si la insulina no es capaz de meter todo el azúcar a la célula, va a hacerlo en forma compensatoria, produciendo más insulina para que pueda lograr que los niveles de azúcar puedan entrar a la célula y nos den la energía para que podamos tener una actividad normal. Entonces, pues, esto es importante tomarlo en cuenta porque al inicio la compensación del páncreas para poder meter el azúcar va a ser eficiente, pero esto a largo plazo nos va a dar síntomas ya que se van a ver reflejados en que el azúcar se va a quedar rezagada en la sangre y vamos a encontrar niveles elevados de glucosa en sangre y vamos a ver menos efectividad en energía en el cuerpo. Entonces, eso es lo que es la resistencia a la insulina. Dentro de las causas es multifactorial y una de las causas importantes en esto es el factor genético. El tener antecedentes en la familia de diabetes mellitus tipo 2 es importante y estos cabe mencionar que es la frecuencia de obesidad y sobrepeso es muy importante también como parte de las causas. Entonces, todo esto se va juntando porque se ve favorecido por la grasa abdominal que está aumentada, sobre todo en la obesidad central, que sobre todo es cuando aumenta el perímetro de cintura. Entonces, eso es importante valorar en los pacientes cuando ellos tienen sobrepeso, básicamente a nivel central. Otra de las causas es una vida sedentaria, porque el ejercicio también ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina para que pueda favorecer más fácilmente la entrada del azúcar a las células. Entonces, básicamente, estos tres factores son importantes para el desarrollo de de la resistencia a la insulina. Bueno, este tema es muy importante porque gracias a la prevención es, se pueden ayudar a controlar este tipo de enfermedad y prevenir enfermedades a largo plazo que se pueden desarrollar en forma crónica, como diabetes, hipertensión,
colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces, si uno controla la resistencia a insulina, que es posterior a un aumento de grasa abdominal visceral, podemos controlar todo este tipo de enfermedades. Y la prevención va a ser básicamente con un cambio en el estilo de vida en forma más saludable, que esto va a verse, esto se va a incluir con una dieta equilibrada, un ejercicio regular y sobre todo, esto es importante señalarlo porque no nada más se va a controlar la resistencia a insulina, sino también se van a prevenir el desarrollo de enfermedades que están cada vez más en aumento, como es causa el sobrepeso y la diabetes mellitus. Es un problema muy importante aquí en México y a nivel mundial. Entonces, dentro de la prevención, son medidas que tomar en cuenta y hacerlo en forma eh, como parte de nuestro estilo de vida. Entonces, básicamente, esto es importante recalcar que esta prevención va a ser gracias a que nosotros podemos tener el diagnóstico oportuno y sobre todo valorar qué paciente tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de trastorno que otras personas. Bueno, aquí la sintomatología es muy importante porque no siempre se manifiestan síntomas. Esto es el problema, ¿no? Porque muchas veces puede cursar en forma silenciosa y es como la punta del iceberg, porque no nos damos cuenta de cómo se va desarrollando desde antes que se manifieste. Entonces, es importante aquí tomar en cuenta que cuando uno nota que subimos de peso, es un factor de riesgo. Otro, sobre todo que este sobrepeso se desarrolla básicamente a nivel de la cintura, a nivel central, que le dicen. Esa grasa es muy importante porque es la que puede desarrollar la resistencia a la insulina y ser como la base de otros trastornos metabólicos. La persona se empieza a sentir cansada, con fatiga, y empieza a notar que sus niveles de azúcar se empiezan a elevar. Y otro síntoma que es importante también valorar cuando a la exploración es que cuando vemos que en la parte posterior del cuello, en las axilas o en las ingles, se nos, se nos pone más oscuro. Y eso es parte de un síntoma, un signo, perdón, que se ve muy común en la resistencia a la insulina. Básicamente, estos síntomas y signos nos van a dar la pauta para ver a qué personas tenemos que hacerles tipos más específicos para la resistencia a la insulina. Las pruebas son importantes, aparte de la exploración física y en historia clínica para ver si no hay antecedentes, que vamos a pedir lo básico, una biometría hemática, una química sanguínea, para valorar también cómo están sus valores de perfil de lípidos, un estudio específico para la resistencia a la insulina que se llama índice HOMA, que nos va a medir el índice de glucosa en relación con la insulina. La resistencia a la insulina es un problema que está en aumento, pero con conciencia y cambios en el estilo de vida se puede controlar. Y si tienes factores de riesgo o sintomatología como la que le mencioné, te recomiendo que consultes a un médico para que pueda hacerse el diagnóstico con las pruebas específicas, como te comenté, el índice de HOMA y la química sanguínea, y puedan dar el tratamiento adecuado y con esto se prevenga que tú llegues a desarrollar enfermedades del síndrome metabólico como hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos y diabetes mellitus, que realmente tú tienes la oportunidad de controlar y de ser tú el que decida si quieres tener la enfermedad o quieres irte al lado de la salud.